Estamos de regreso, pauta semanal en los comerciales. Aquí ya estábamos encrispados, menos mal que llegó la señal, porque si no, aquí estaban volando las plumas ya. Oiga, bueno, pauta semanal, programa de conversación política, ¿cierto? De contingencia nacional, internacional, también lo regional y ahora también histórica. ¿Eh? Estamos agregando el matiz histórico. Bueno, nos pueden seguir por las pantallas de Radio Polar y por la señal online también de Radio Polar, ¿cierto? La señal abierta también. Los días viernes transmitimos en este espacio de 15 a 16 horas y también el programa se transmite o retransmite en realidad el día sábado y el día domingo en el mismo horario. Nos pueden seguir también por Facebook Live y a través de las distintos medios de multimedia, ¿cierto? Pauta semanal. Estábamos con el tema en el entremedio. Tú habías mencionado algo muy interesante. Que septiembre también, desde el punto de vista histórico, también marca otra división en nuestro país. Más anterior todavía. Más anterior, que tiene que ver con los albores de nuestro país. Y claro, un 4 de septiembre ha asesinado José Miguel Carrera en Mendoza, que también muestra un quiebre de los libertadores. Aquí claro. Se ha hablado y entramos y aquí en la pauta decían, bueno, yo soy carrerista, ustedes son higuinistas, y ahí también hay una antigua tensión o una antigua división, que claro. Hoy día no es tan así, y también aparece la figura de Manuel Rodríguez, que después también lo asesinan, claro. Y que él va a reclamar el asesinato de los Carreras, y entramos en una división. Bueno, y también ocurren muchos de esos hechos en septiembre. El 4 de septiembre es asesinado Carrera, el 4 de septiembre es la fecha de que en la Constitución del 25 serán las elecciones de presidente. Justamente. Y volvemos a esto de que septiembre es un mes marcado a nivel nacional con hechos súper significativos como lo que señalábamos. Claro, probablemente no hay grandes batallas con países extranjeros ni con potencias, pero sí tema interno, sobre todo las luchas, las disputas internas, ¿cierto? Fíjate que el 11 de septiembre del año 1541 fue la destrucción de Santiago por parte de los mapuches, digamos. Ahí está, la primera división, pudiésemos decir. Efectivamente, 11 de septiembre del 1541, digamos, qué curioso, septiembre es un mes... Es un mes marcado para Chile. Un mes, fíjate, parece como que desde el invierno a la primavera no, como que algo le pasa, digamos, algo cosa media. Claro, como se remesen del frío y empiezan del frío y como que quieren entrar en acción, parece los chilenos, claro. Quieren pegarle a alguien. Las hormonas están demasiado altas. Claro, así que un buen análisis para el tema, la biopolítica, como hoy día se dice. Mira, bueno, no he escuchado esa, la biopolítica, he escuchado para los las teorías conspiracionistas. Claro, la exopolítica. La exopolítica también se habla, claro. Exactamente. La exopolítica. Oye, bueno, reflexiones, porque claro, uno puede hacer un largo relato de la historia, ¿cierto? Pero yo creo que más que de la historia no hay que olvidarla, evidentemente, y siempre van a haber revisionistas de la historia, ¿cierto? Y tendencias también para una u otra cosa, porque además la historia la cuentan los que vencieron. Así es. Pero yo creo que una cuestión importante es aprender la lección, ¿cierto? ¿Y qué reflexiones finalmente uno puede sacar Ahora yo quería comentar que para no ver esto que también ha sido un mes de trágico, también hay cosas positivas dentro de septiembre, y en términos de Magallanes, el 21 de septiembre es la toma de posesión del estrecho por parte de chilenos, chilotes, y comandados por Juan Guillermo, ¿cierto? Era el John Williams, que se chilenizó. Juan Guillermo, claro. El capitán Juan Guillermo, John Williams, efectivamente es algo positivo para Chile, y ahí también vuelve a aparecer la figura de O'Higgins, que desterrado en Lima, ¿cierto? En el yeso, claro. Estaba a punto de fallecer, plantea en sus últimas palabras que había que tener una preocupación de Magallanes. Y la estatua muy linda, que yo, una de las estatuas más lindas que he visto en Chile, de O'Higgins, es la que está justamente ahí en Independencia, digamos, indicando, digamos, el estrecho, apuntando. Fue lo encuentro, cuando la vi, la verdad que me impresionó, siempre la veo, me encuentro muy linda además. Sí, oye, harta historia, porque no solamente los quiebres nuestros, también temas de posesión, claro, yo creo que es importante también por la historia de Magallanes. Bueno, y evidentemente que yo creo que el 11 de septiembre también hoy día está un poco invisibilizado por toda esta cuestión que pasa con Estados Unidos, ¿cierto? Que tuvieron un atentado a las Torres Gemelas. Entonces hoy día nosotros hemos pasado un poco la historia, porque la mayoría de los programas de televisión, ¿cierto?, noticiero y todo, transmiten del 11 de septiembre norteamericano, pero no del nuestro. Pero mira, yo, a modo de reflexión, septiembre, si hay algo que puedo reconocer es en el Bicentenario. Para mí fue bastante simbólico, todavía falta, y por eso voy a hacer el paralelo a lo que ocurrió después del 11 de septiembre. El 2010. En la plaza que está frente a la Moneda, está la bandera, sí. Y siempre estuvo la estatua de O'Higgins y los restos de O'Higgins. En el Bicentenario se pone la estatua de Carrera, sí, y los restos de Carrera. Sí. A mi mover en eso me falta un tercero. Un gesto de reconciliación, dices tú. Sí, pero me falta un tercero.
y me falta Manuel Rodríguez, que hasta el día de hoy no se sabe dónde está su resto. Y lo ligo a los detenidos desaparecidos en Chile, que es una herida abierta y que lamentablemente parece que no hay manera de que se cierre, porque yo creo que una reconciliación como ese símbolo que se dio en el Bicentenario, nos falta ese elemento que tiene que ver con los desaparecidos de nuestro país. Ahora, ¿cómo se habrán reconciliado carreristas y o'higginistas en esos años? Porque Chile siguió andando, ¿cierto? ¿Y cómo se habrán reconciliado? O sea, no me cabe duda que algo de rencor tiene que haber quedado, pero finalmente el país siguió andando. Y también con Balmaceda, pues si Balmaceda... Pero lo peor en términos de reflexión es que como que se avanza y algunas cosas se van guardando bajo la alfombra hasta que en algún momento aparecen, porque si te das cuenta, después de que se fue O'Higgins, vino la atención Freire y vino la discusión si pasábamos a ser un país federado versus uno unitario, como finalmente se puso. Y aparecen figuras fuertes dentro de la historia del país, como la figura de Portales, que fue un ministro de Interior, nunca fue presidente. No, pero fue casi el regidor de Chile. Y que a la larga, te das cuenta, fuimos de alguna manera escondiendo algunos temas que inevitablemente salen a la superficie y que finalmente desembocan no siempre de buena manera, que fue el tema de la guerra civil del año 1891, y así sucesivamente. Se arregla una constitución, se parcha la del 25, pero también con bastante ruido en su desarrollo, que termina el año 73. Entonces, claro, algunos dicen que inclusive esa constitución estaba agotada y por eso que era extraño que hubiese durado hasta el 73, porque en realidad estaba hecha para reventar antes, pero por diversas circunstancias no se dio, evidentemente, claro. Pero hoy día el sistema electoral al final determina el sistema de los partidos políticos. Hoy día tenemos un sistema representativo, ¿cierto? Hay un amplio abanico, yo lo había mencionado al principio, Frente Amplio, ¿cierto? El grupo CAST, que no están en el grupo dominante gobierno, ¿cierto? En Chile Vamos, pero tampoco formaron parte en el caso del Frente Amplio de la nueva mayoría. Entonces han aparecido liderazgos emergentes nuevos, ¿cierto? La ramificación del espectro político se ha hecho mucho más grande, a lo mejor no tan fortalecida en los extremos, pero sigue siendo amplio el abanico. Y un poco, si uno revisa quiénes son los protagonistas, generalmente son jóvenes ahí. Los más viejos, ¿cierto? Nos hemos ido quedando los partidos más conservadores, ¿cierto? Bueno, pero parecía ser que algo normal, porque si tú te vas a los 1800 tenías dos polos, pipiolos con pelucones. Sí. Que yo no era pelucón, por cierto, pero si hubiese vivido en esa época no hubiese sido pelucón, claramente. Tampoco eras pipiolo, Y tampoco, claro, pero estaban los pipiolos y los pelucones, ¿cierto? Y después vienen los cambios mundiales también, que tienen que ver con los liberales, con los liberales, liberales conservadores. Sí. Y después dentro de esos mundos también surgen escisiones. De hecho, radicales. En el caso de mi partido, la Democracia Cristiana, surge como una división de su juventud conservadora, sí, claro, y crea la Falange, más otro movimiento emergente como el social cristianismo, el agrario laborista, y que finalmente después de un periodo de 20 años cuajan en lo que es la democracia cristiana, claro, por el lado de una corriente, que es la que conozco más, pero también ocurre en otros países, recordemos, o sea, en otros partidos. Recordemos, el Partido Comunista nace como el partido de Recabarren, que no era comunista, era un partido de inspiración marxista, pero era un partido de los trabajadores. Claro, de hecho el Partido Socialista era el Partido Demócrata, y el Partido Demócrata, antes eso, todos salieron del Partido Radical. Entonces cada cierto tiempo parece ser que sí, se agrupan dos polos, pero producto del desarrollo y el agotamiento, y viene de extinciones también, porque aquí surgen nuevos movimientos que generalmente no salen de generaciones porteanas, son ex algo, sí, que terminan organizándose de otra manera. Entonces estamos como en un proceso hoy día de fragmentación de partidos políticos, pero tengo claro que en algún momento van a tener que cuajar en algo, consolidarse nuevamente, claro, para volver a enfrentarnos con dos posiciones marcada, claro, lo que era distintivo ante el 73, que se hablaba de los tercios. Exactamente, pero era porque el sistema electoral lo permitía. Así es. Ahora, respecto de eso, porque los partidos políticos cada vez, ¿cierto? Reclaman más atribuciones, digamos, frente a este presidencialismo que claro, de los 80, ¿cierto? Claro, claro. Y algunos han hablado o han propuesto un sistema tipo parlamentario, sí, o semipresidencial, digamos. Que es más propio de los países europeos. Que es más propio de los países europeos, efectivamente. Pero siempre, no sé si Chile estará preparado para un sistema con... No sé si algún país latinoamericano estará preparado, claro, para un sistema así, que requiere mucha madurez política, digamos, mucha sí, porque además política. se votan gabinetes continuamente
funcionamiento. O sea, claro, el presidencial no se equivoca y 4 años después puede corregir el error. En el parlamentarismo todos los meses puede haber un gabinete nuevo. O sea, el ejemplo de España. El ejemplo de España, Italia, para que pero lo de España e Italia acá, yo creo que aquí sería un caos. Pero España, claro. Sobre todo España. Italia, claro, la ha tenido, pero España... España está como acostumbrado, digamos. Claro. O sea, hay una cosa extraña, digamos. No es drama, digamos. Pero acá sería, yo creo acá sería drama. Claro. Tengo mi impresión de que acá sería drama. Acá se claro, perfectamente, si un primer ministro, ¿cierto?, cae, sería un drama, porque no hay costumbre de eso, ¿cierto? Y Chile tiene un tema, digamos, de paternalista. Le gusta el caudillismo, además. Le gusta, esa es la palabra, le gusta el caudillismo. Claro, lo que pasa es que dicen que los países latinoamericanos siempre han sido un despelote y por lo tanto siempre han sentido que necesitan a alguien que lo ordene, por eso que el caudillismo le viene tan bien y por eso que el sistema presidencial es idóneo para la ideología o para la idiosincrasia. La idiosincrasia, efectivamente. En cambio, los europeos siempre tuvieron un rey y lo que quieren es que le saquen el caudillo encima, entonces ellos ya están más maduros como poder aceptar, digamos, que participe otra gente y tener debate y que si el sistema falla, bueno, lo armamos de nuevo, no se hacen problema con eso. Claro. Ellos son más prácticos en vivir en esa diversidad del idioma, de la costumbre, de la religión, de otras cuestiones. Aquí en Latinoamérica casi todos hablamos el mismo idioma, todos somos católicos, en su mayoría, ¿cierto? Han penetrado recién las diferencias. Y además, en ese sentido hay una madurez, pues, si tú te comparas con los países, las sociedades europeas han tenido miles de años de guerras, divisiones, fragmentaciones, el mapa ha variado mucho, y nosotros tenemos 200 años y un poco más. Somos jovencitos todavía para eso, claro, exacto. Pero sin embargo Estados Unidos tiene un poco más de 200 y sin embargo, claro, que tiene influencia europea, digamos. Claro, exacto. Y aparte que ellos parten de una forma distinta, porque ellos en realidad ellos parten armando, por así decirlo, la comunidad, después la comunidad forma el Estado y el Estado formó la nación. En todos los países latinoamericanos partimos con la nación y después vamos al resto. Después vemos cómo lo llenamos, ¿cierto? Y hoy día estamos recién creando los gobiernos regionales en propiedad. Bueno, ¿qué otro tema, digamos? Efectivamente ahora porque ahora en octubre, digamos, debieran renunciar a alguna... Bueno, pero ahí, hablando de democracia, y que en septiembre es un mes trágico para la democracia de Chile, y no solo de los últimos 50 años, sino que a lo largo de toda su historia, el tema de fondo es si la democracia cristiana, además de fortalecer el sistema a través de los partidos y el sistema de representatividad, si contribuía a tener una mejor democracia, la regionalización y los procesos de descentralización. Entonces, ahí por un lado yo siento que había un doble discurso, un doble estándar. Te doy pero no te doy. Suena bonito, claro, pero en la práctica siempre viene con claro, con algo escondido que en el fondo no te doy tanta libertad como la, claro, que estás pidiendo. Te doy permiso para ir a la fiesta, pero vuelve a la una. Exactamente. Entonces yo creo que ahí es donde yo creo un tema no menor de entrar a discutir, porque el tema de fondo es cómo hacemos nunca más y entonces cómo perfeccionamos nuestro sistema democrático y nuestras normas de convivencia. Y desde el punto de vista político creo que esa discusión no la hemos dado profundamente y tampoco está en nuestra comunidad como un tema de preocupación. Sí, justamente por lo mismo, porque yo no sé si la gente está preocupada. De hecho, yo creo que no está preocupada ni le interesa mucho el tema de si hay gobernador regional o no gobernador regional, digamos. Yo creo que la verdad que esto lo ve como un tema de los políticos que quieren ajeno y que quieren darse más cargo entre ellos, pero no lo ven. Pero ahí está la pega mal hecha, porque precisamente cuando hay un problema de política habitacional como la que tenemos en Magallanes, que para un sector importante de la población no tiene manera de resolverlo en la práctica, porque no califica para el sistema de viviendas sociales, ni el mercado se lo soluciona, y el mercado se lo soluciona porque no tiene la capacidad para poder enfrentar eso. Ese es un tema de política pública que le toca al ciudadano, que le toca al ciudadano, sí, que no logra quizás visibilizar o no se ha logrado visibilizar, que pudiese resolverse a través de, por ejemplo, un proceso de descentralización donde tuviese recursos con autonomía propia para no encasillar en una política nacional. Es que ese punto, porque yo también, digamos, a ver, si Chile se va a ingresar definitivamente a un sistema federal o de comunidad autónoma, o va a seguir siendo un país unitario, porque son incompatibles, porque esta cosa medio parche, digamos, ¿cierto?, tímida a mi juicio. Lo ideal para mí hubiese sido que si se va a definir, ¿cierto?, que las regiones van a tener autonomía, incluso económica, bueno, se haga de una vez, de manera gradual, por supuesto. Cuando uno ya llega a la... Porque uno puede hablar, ¿cierto?, de descentralización administrativa, ¿cierto?, política y económica y fiscal. Claro, pero lo que pasa es que hasta aquí tenemos solo administrativa. Que administrativa, al final, justamente estos problemas de vivienda que tú dices, ¿lo va a poder resolver un gobernador si no tiene los fondos, si no tiene recursos, tiene pocos recursos, o si de Santiago le dicen no, porque la política, la gran parte del dinero va a ir a otra zona? Claro, al final ¿cuál es el sentido, digamos? Al final ese gobierno regional, que es un poco lo que hoy es el gobierno regional, porque el gobierno regional existe desde el año 92, ¿cierto?, es un municipio grande, pero no es un estado chico.
Exactamente, Claro. exactamente. Entonces, Muy buena analogía. Exacto, porque los municipios también han existido, en partido en los años 40. Tienen un nivel de autonomía. Portales no le gustaban los municipios, No. a propósito de, porque no se olviden que la independencia de Chile la creó el Cabildo de Santiago, es decir, el municipio. Y como yo decía, la figura de Estados Unidos primero construyó los municipios, después de los municipios hizo el Estado y después del Estado creó la nación. Aquí fue al revés, pues nosotros construimos la nación. O sea, más bien el municipio, que fue el de Santiago, construyó la nación y luego eso lo desarmó Portales en su tiempo y se armó esto que se armó. Y claro, siempre ha existido esta forma de unitario, ¿cierto? Centralista, y se ha tenido cierto temor de entregar al pueblo, a las regiones, a los municipios, a los poblados, finalmente que la oligarquía se desprenda del poder. Eso siempre ha sido algo temeroso en Chile y en los demás países latinoamericanos también. Entonces, claro, el tema de los municipios pasó también por el mismo problema. El 92, cuando volvimos a la democracia y hubo elecciones de alcalde, existió el temor de que los alcaldes tuvieran la tentación de irse en contra de los gobiernos. Pero no fue así, han funcionado bien. Lo que pasa es que, claro, hay que entender que los gobiernos regionales son una especie de municipio con más atribuciones, más grandes. No es igual que un municipio, por supuesto, pero es un municipio más grande. Oye, eso es interesante. Y no es un estado más chico. Que siempre hablamos se entiende el periodo de la dictadura, donde en un solo poder estaba el todo. Y todo. Hasta los municipios, po. Pero los municipios también. Y Sí. ese es un tema, porque el alcalde siempre existió. La diferencia es que antes el alcalde era designado. Claro, y es más. Fue designado. Y no solo el gobierno militar. Los municipios, cuando se partieron en 1890 más o menos, en 1900, 1910, 1920, el municipio era designado por el presidente, no era electo. Lo que la gente elegía a los regidores. Y había más de un alcalde. Un municipio era regido por más de un alcalde, habían 2 o 3 alcaldes. De hecho, cuando uno ve la placa en el Cerro Santa Lucía, sale el primer alcalde y el segundo alcalde, porque esa es la lógica que tenían los españoles, tener varios alcaldes. No era una autoridad unipersonal como la estamos viendo hoy en día. Entonces, claro, esta construcción de lo que hoy en día el municipio pasó por varios años de historia. Al gobierno regional le va a pasar un poco lo mismo. Pero claro, yo creo que es bueno el punto que tú haces, Hernán, porque hay que definir que esto es un estado unitario y que el rol del gobierno regional tiene más que ver con una especie de municipio o servicio con varias atribuciones, Sí, pero no con una autonomía política absoluta. Y por eso yo hablaba, hay una descentralización administrativa, otra fiscal a la que no hemos llegado todavía, y una política que estamos lejos de hacerlo, porque eso sería tener un régimen federal. Claro, o de tipo comunidad, o de tipo regiones, digamos. De hecho, autonomía fiscal, política ni siquiera hay en el caso presidencial, porque uno hace un plebiscito y el plebiscito no es vinculante, por ejemplo. O sea, habría que cambiar muchas lógicas de cosas. Habría que cambiar muchas lógicas. Por eso que a mí esto me molesta esta digamos, elección de gobernadores, no por lo que significa, sino por la forma que se hace, más que por lo que significa. El exceso de aspiración que a veces se ve. Exceso de operación, porque vamos a tener un gobernador, claro, a lo mejor se le van a entregar ciertas atribuciones, pero quizás alguna gente va a cifrar esperanzas en que el gobernador electo va a poder hacer cosas. Ajá. Y no sabemos si va a poder hacer las cosas que promete hacer o que la ley le permite hacer. Claro. Y entonces vamos a tener otra vez una frustración de la gente de decir, hicimos toda una reforma, estamos pagando más dinero para pagarle a un gobernador, a su gente, etcétera, etcétera, y estamos más o menos igual. O sea, ¿quién se benefició de todo esto? ¿No fuimos nosotros? La clase política. La clase política. Claro, eso puede ser. Entonces, si estamos haciendo esto a la chilena, yo creo que ahí ese es mi prevención. Sí, entiendo tu visión. Yo soy un optimista en realidad. Yo creo que es bueno que existan estos entes, pero yo creo que también hay que ser abierto en que no todo tiene que ser unitario, ni todo tiene que ser federal. Si hay campo intermedio. El tema semipresidencial, por ejemplo, es una mixtura entre régimen parlamentario y régimen presidencial. Claro. Y ha funcionado relativamente bien. La Constitución Constitucional, por ejemplo, de la lógica de un régimen parlamentario, digamos. El impeachment, ¿cierto? Claro. ¿No? Pero está metido en un régimen presidencial. Claro, de hecho eso es bien británico. Es bien británico. Entonces, es una cosa extraña, digamos, que no tiene mucha lógica. Digamos. Pero lo copiaron, pues, y ha funcionado. No sé si ha funcionado, digamos, porque ahí hay vendetas políticas, digamos, ha sido así, digamos. Es que el impeachment es una cuestión política, es una acusación política, no es jurídica. Pero resulta que la acusación constitucional es mucho más técnica, debería ser más técnica, digamos, como está en Chile, digamos, pero sin embargo es por faltar a las leyes, digamos, no por una actuación de tipo política, digamos. Entonces, si tú faltas a las leyes, claro. Pero si no faltan las leyes y no te gusta cómo está gobernando la persona... Claro, pero convengamos que es una acusación política y es un tribunal político, o sea, no es un tribunal jurídico. Sí, pero la práctica pasa así, digamos. Por eso debiera quizás... por eso que sobre esta confusión es la que generan introducir por eso lógicas parlamentarias en un régimen presidencial. Por eso que era bueno aclarar en programas anteriores que lo hemos señalado cuál es el trabajo que hace el presidente cuando entrega el mensaje y da una ley. Y por qué el Parlamento
no puede propiciar ciertas leyes, y es por el sistema de régimen que existe. Claro. En otro sistema, claro, por eso que se llaman parlamentarios, pero en el régimen presidencial, que también hay parlamento, el parlamento tiene otro rol, o tiene un rol más acotado. Bastante más acotado. Legislar, fiscalizar, ¿cierto? Y representar, pero el legislar ciertas cosas, en realidad vota todo lo que el presidente le manda, pero iniciativas propias están un poquito más limitadas en este tipo de régimen. Sí, lo que me parece lógico, porque si no cada diputado, cada senador podría presentar y si no estaríamos en otro sistema, o el sistema parlamentario. Claro, no sé si el sistema parlamentario ¿lo permite? Lo permite, digamos, que el Ejecutivo, ¿cierto?, quien administra, se le impongan gastos que no dependen de él, digamos. Ah, perfecto, ¿cierto? claro. Yo no sé si está, Claro. yo tengo la impresión que no está, digamos. Claro, pero sí le imponen el gabinete. Y sí le no le imponen o sea, lo eligen todo. O sea, a los que les gusta la política, el régimen parlamentario es súper entretenido, digamos. Claro, eres parlamentario, eres ministro, puedes ser todo en un año. Puede ser. O sea, el primer ministro es un parlamentario. Es un parlamentario. Es un parlamentario, Los ministros de Estado son ¿Qué es lo más parlamentarios. parecido que ocurría acá con la elección de alcalde antes? Que todos postulaban a Sí. concejales y el más concejal sacado más votado era el alcalde. Justamente. Claro, efectivamente. Pero desde el punto de vista, cuando uno ve las sesiones del Parlamento británico o las de español, son la verdad que muy entretenidas, digamos, porque se encaran unos con otros, digamos. No, pero eso no es el problema en que se vote el gobierno, porque se vota el gobierno y los que eran ministros vuelven a su escaño senatorial o diputacional, ¿cierto? Pues, efectivamente. Y otro tema también con la democracia, no damos tiempo, que fíjense que estas dos cámaras también, que en Chile tenemos dos cámaras, en Perú, ¿cierto?, que tenía dos cámaras, quedó unicameral. Y hoy día, por lo menos lo que yo puedo ver, hay una creciente interés en tener dos cámaras. Claro, dijeron, no, fue mala idea. Fue mala idea una cámara que quiere tener dos cámaras, digamos. O sea, entonces la pregunta es... Porque las dos cámaras tienen roles distintos. Porque tienen roles distintos y una fiscalización mayor, digamos, un filtro mayor. De hecho, el Senado tiene un montón de atribuciones que los diputados no tienen, porque el Senado puede colocar Contraloría, Corte Suprema y una serie de cuestiones más. Claro, que es fiscalización, digamos... Que tiene un rol mayor, ¿cierto?, de designación y fiscalización que el que tiene la Cámara de Diputados. Claro, entonces es un tema a propósito de la democracia, digamos, ¿qué es mejor, tener una cámara o tener dos cámaras, dada la experiencia internacional? Chile ha sido siempre bicameral, que yo recuerdo. Sí, siempre ha sido bicameral. No tiene cultura de... Cuando ha habido cámaras, siempre ha sido bicameral, porque hay épocas que no ha habido cámara, pero esas razones... O sea, había una cámara donde habían cuatro. Hubo cuatro que... Eran los cuatro parlamentarios. Cuatro parlamentarios. Fue una camarilla. Los cuatro fantásticos, me corrigen que claro, fue una camarilla, por las 4M le decían, ¿cierto? Pero bueno, ya no quiero discutir. Pero... Hablando de época crisis de nuestra historia. Pero estábamos hablando de septiembre, así que conviene recordarlo. Para lo positivo de septiembre es que es la primavera, aunque para nosotros en Magallanes las estaciones no están muy marcadas. Primavera, ahí nomás, digamos. A pesar de todo, a mí me gusta septiembre. Sí, no, yo creo que... Oye, y en septiembre siempre se producen los mayores suicidios, digamos, la gente que lamentablemente puede pasar el invierno y llega la primavera, y muchos suicidios lamentablemente se producen en septiembre, porque el cambio de estación, digamos. Bueno, puede ser el tema hormonal, que era lo que discutíamos. Tema de preocuparse. Sí, porque alguien plantea también Blythswood, Mario Blythswood, que está en contra de las 40 horas, digamos. Él saca un tema, lo escuché en una entrevista el otro día, saca el tema de las enfermedades mentales, digamos, de los chilenos, que hay por lo menos la gran mayoría de chilenos, un porcentaje muy importante está con problemas mentales, muchos jóvenes, digamos, efectivamente. Bueno, hoy día hay más hay diagnosticación, porque antes no había diagnóstico, porque uno puede que la tuviera y nadie sabía. Hoy día hay más diagnóstico. Efectivamente, quizás se sinceraron las cifras. Sí, puede ser. Efectivamente. Pero no por eso deja de ser preocupante lo que tú señalas. Yo mucho sentido. Ahora sí, empezando en las tradiciones de septiembre, uno recuerda cuando chico era la tenía disochera, era como parte de... y era para el desfile. Si uno se cambiaba la pieza, había que ir al desfile. Estaba como en ese... ¿Alguien fue al desfile? No, yo ya no fui al desfile. ¿Alguien fue al desfile? Yo no fui al desfile. Sí, fui a Fonda, pero... Yo siempre fui... Bueno, ¿bailaron cueca o no? Yo debo confesar que soy re malo para la cueca. En realidad, mis sobrinos en los colegios bailaron cueca y todo, yo los veía, les aplaudí y todo, pero yo en realidad... No junto los dos pies, así que no, muy mala. Sí, pero esas tradiciones yo creo que son parte de nuestro folclore popular, o sea, en ese sentido yo tengo esos recuerdos de chico que al menos a nosotros nuevo, nos vestían cuando éramos más chiquititos. Claro. Sí. Bueno, buenas reflexiones. Claro.
Estamos ya llegando a la hora, así que un programa interesante dedicado a la chilenidad, pero sobre todo al 11 de septiembre, y no solo al 11 de septiembre como tal, sino que en realidad una fecha para recordar, pero también para tener madurez política. Y qué mejor prueba de ello que aquí tenemos un panel variopinto, ¿cierto? Aquí nos discutimos, ¿cierto? Nos damos con todo, pero eso no quita que seamos amigos y que después podamos conversar las cosas tranquila y holgadamente. La gente a veces dice, no, ¿para qué si se pelean y después son todos amigos? Esa es la gracia de la democracia. Esa es la gracia. Lo preocupante sería lo contrario. Lo preocupante sería lo contrario, que nos estemos mandando a matar. Claro. Bueno, pauta semanal, sintonícenos a través de la señal de Radio Polar, las pantallas de Radio Polar. El programa, no se olvide, se repite el día sábado y el día domingo en el mismo espacio, de 15 a 16 horas. Nos pueden seguir a través de Facebook Live y también por todas las redes sociales. Pauta semanal. Nos vemos hasta el próximo viernes. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Hernán Ferreira, Eduardo Manzanares, Cristian García y Juan Francisco Miranda. Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis.